Que el Señor lo bendiga. Mi nombre es José Romeo Ulloa. Soy estudiante de la licenciatura en Teología de la Universidad Evangélica de El Salvador, de la Cátedra Historia de la Iglesia del siglo IV a la época contemporánea. En este video vamos a tratar un tema histórico que causó un cambio muy importante dentro de la historia de la Iglesia. Esto es, el contexto y las causas de la Contrarreforma. Acompáñame a un viaje histórico a la Europa del siglo XV, un crisol de transformaciones donde el Renacimiento había despertado nuevas formas de pensar y los descubrimientos geográficos ampliaban los horizontes del mundo conocido. Sin embargo, en el corazón de ese dinamismo latía una profunda inquietud espiritual. La Iglesia Católica, que durante más de un milenio había tejido la trama de la sociedad occidental, desde la vida cotidiana hasta el poder de los monarcas, se encontraba ahora en la encrucijada, enfrentando desafíos sin precedentes que sacudirían los cimientos. Este es el complejo y fascinante contexto en el que emerge la Contrarreforma, la vigorosa respuesta de la Iglesia Católica a la tormenta desatada por la Reforma Protestante, un movimiento que redefinió la fe y la política en todo el continente europeo. El 31 de octubre de 1517, en la tranquila ciudad de Wittenberg, un acto aparentemente académico se convertiría en un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Martín Lutero, un monje agustino y profesor de teología, hizo públicas sus 95 tesis, inicialmente concebidas como una invitación a un debate teológico sobre las prácticas penitenciales de la Iglesia, en particular en la controvertida venta de indulgencias. Estas proposiciones resonaron con una fuerza inesperada entre un pueblo cada vez más estricto con la opulencia y los abusos dentro de la jerarquía eclesiástica. Como bien señala Moreno, lo que comenzó como una disputa teológica se transformó en un movimiento sísmico que fracturó la unidad del cristianismo occidental, marcando el inicio de una nueva era religiosa y política en Europa. La Reforma Protestante no se limitó a cuestionar aspectos doctrinales específicos, representó un desafío fundamental a la autoridad misma del Papa, a la estructura jerárquica que sostenía la Iglesia Católica y a la vez a la validez de muchas de sus prácticas y doctrinas tradicionales. Lutero abogaba por una sola escritura, la idea de que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa, y la sola fide, la justificación por la fe, sin necesidad de obras ni de intermediarios. Estas ideas, junto con la crítica a los sacramentos tal como eran entendidos por la Iglesia Católica, generaron profundas rupturas no solamente en el ámbito religioso, sino también en la intrincada red de relaciones entre la Iglesia y el Estado. Potter subraya cómo este movimiento trascendental contribuyó al desarrollo del Estado-nación moderno, al debilitar el poder supranacional de la Iglesia y a fomentar un clima intelectual donde el razonamiento basado en la ciencia comenzaba a emerger, desplazando gradualmente la cosmovisión dominada por la doctrina católica. Las ideas de Lutero, gracias en parte a la reciente invención y rápida difusión de la imprenta, encontraron un terreno fértil en diversas regiones de Europa. Este éxito no se debió únicamente a la fuerza de convicciones religiosas, sino también a la compleja interacción de intereses políticos y económicos. Como perspicazmente señala Moreno, varios príncipes de las ciudades libres alemanas vieron en la adopción de la Reforma una oportunidad estratégica para afirmar su autonomía frente al Sacro Imperio Romano Germánico y para recuperar territorios y recursos que estaban en manos de la Iglesia.
Esta convergencia de factores religiosos y seculares impulsó la rápida expansión del protestantismo, llevando a una profunda diversificación del cristianismo occidental y a la formación de distintas denominaciones con sus propias interpretaciones de la fe. La creciente división religiosa pronto degeneró en una serie de amargos y prolongados conflictos armados que ensangrentaron el continente europeo. Como el teólogo Galán describe con precisión, gran parte de Europa se vio irremediablemente dividida entre católicos y protestantes, facciones que chocaron con una ferocidad inaudita en contiendas como la devastadora Guerra de los 30 años. Estos conflictos no fueron meramente disputas teológicas, se entrelazaron con ambiciones políticas, rivalidades dinásticas y luchas por el poder territorial, marcando profundamente la historia de Europa durante los siglos XVI y XVII. En los años previos a la Reforma, la Iglesia Católica se enfrentaba a una grave crisis interna. La corrupción en todos los niveles de la jerarquía eclesiástica, desde el papado hasta los párrocos locales, era un secreto a voces. Prácticas como el nepotismo, la simonía y de manera especialmente escandalosa la venta de indulgencias erosionaron profundamente la fe y la confianza de los fieles. Estos abusos crearon un ambiente de descontento y de escepticismo que hizo que las ideas reformistas de Lutero y otros encontraran un terreno excepcionalmente fértil entre una población ávida de autenticidad espiritual. Es crucial comprender que la Reforma protestante no surgió de la nada. Antes de que Lutero escribiera sus tesis, ya existían numerosas voces dentro de la propia Iglesia Católica que clamaban por una profunda renovación. Estos movimientos reformistas, aunque diversos en sus enfoques y en sus objetivos, compartían un anhelo común por una Iglesia más fiel a sus orígenes evangélicos, despojada de la corrupción y las prácticas que se habían acumulado a lo largo de los siglos. Como subraya Moreno, desde el siglo XV se había generalizado en Europa un fuerte deseo de reforma, una respuesta directa a la creciente conciencia de la crisis que atravesaba la Iglesia acá. Estos movimientos, aunque finalmente no lograron evitar la ruptura, prepararon el terreno intelectual y espiritual para los cambios que vendrían. La intrincada red de la política europea del siglo XVI desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y la propagación de la Reforma. Conley nos recuerda cómo Carlos V, un monarca profundamente devoto y ferviente defensor de la unidad religiosa bajo un imperio cristiano universal, se opuso firmemente a las enseñanzas de Martín Lutero, viéndolas como una amenaza tanto para la fe como para la estabilidad de su vasto imperio. Sin embargo, la realidad política era mucho más compleja. Muchos príncipes alemanes, movidos por una combinación de convicciones religiosas y genuinas y el deseo de afirmar su independencia frente al poder imperial y papal, brindaron su apoyo a Lutero y a la Reforma, creando una división política que facilitó la supervivencia y la expansión del protestantismo. Ante la imparable expansión y la fragmentación de la unidad cristiana, la Iglesia Católica reconoció la imperiosa necesidad de una respuesta contundente y estratégica. Surgió así la Contrarreforma, un movimiento complejo que abarcó tanto una profunda reforma interna destinada a corregir los abusos y fortalecer la disciplina, como una enérgica reafirmación de la doctrina tradicional católica frente a los desafíos planteados por los reformadores. Un pilar fundamental de esta respuesta fue el trascendental Concilio de Trento, una serie de asambleas que se extendieron a lo largo de varios años y donde obispos y teólogos se reunieron para clarificar la doctrina católica en puntos convertidos y para implementar medidas de reforma dentro de la Iglesia.
Dentro de las decisiones tomadas durante el desarrollo del concilio, se abarcaron aspectos doctrinales y de forma. Por ejemplo, en la sesión 4 del 8 de abril de 1546, se declaró que las Sagradas Escrituras, junto con la tradición de los apóstoles, son fuentes de doctrina católica. Además, se definió la doctrina sobre los sacramentos en general y especialmente sobre el bautismo y la confirmación en la sesión 7. Se abordó la doctrina de los santísimos sacramentos y de la penitencia y extrema unción en la sesión 14, condenando a quienes no reconocen el poder de perdonar pecados comunicados por Cristo a los apóstoles y sucesores. También se definió la doctrina sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía en la sesión 13. Se aprobó cómo debía celebrarse la misa en la sesión 22. Se definió el sacramento del orden como verdadero sacramento en la sesión 23. También se definió el carácter sacramental del matrimonio en la sesión 24. También se hicieron importantes reafirmaciones con respecto a los sacramentos y a la tradición de la Iglesia Católica, en respuesta directa a los desafíos planteados por la Reforma Protestante, de tal manera que se definió y defendió la doctrina tradicional sobre los sacramentos. Señalaron y reafirmaron que hay 7 sacramentos instituidos por Jesucristo: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la extrema unción y el orden en el matrimonio. La Contrarreforma, nacida de una profunda crisis que sacudió la Iglesia Católica y del desafío sin precedentes que representó la Reforma Protestante, fue una respuesta compleja y multifacética que dejó una huella imborrable en la historia de Europa y del mundo. Si bien no logró restaurar la unidad religiosa del continente, sí condujo a una revitalización de la Iglesia Católica, reafirmando sus dogmas y reformando muchas de sus prácticas. El legado de este periodo de convulsión y de transformación se puede observar aún hoy en la diversidad religiosa de Europa, en la configuración de las naciones modernas y en las profundidades influenciadas culturales y políticas que moldearon el mundo en los siglos siguientes. La Reforma y la Contrarreforma, dos caras de una misma moneda, marcaron el punto de inflexión en la historia de la civilización occidental. Que el Señor les bendiga.